Hola, buenos días. A mí me tocó hablar sobre el tema del presupuesto. Para empezar, ¿qué es un presupuesto? Bueno, este es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado al fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Bueno, para pasar, los principales elementos del presupuesto es un plan, es decir, básicamente que en el presupuesto expresa lo que la administración trata de realizar de la forma que logre el cambio accedente en determinado periodo. En el caso del integrador, implica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. En el coordinador significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente en armonía. Si estos planes no son coordinados, el presupuesto maestro no será igual a la suma de las partes y crecerá confusión y algunos errores. En los términos financieros manifiesta la importancia en la que el presupuesto será representado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación. En operaciones, uno de los objetivos fundamentales de un proceso es determinar los ingresos que se presentan al obtener. En recursos, no es suficiente determinar los ingresos y gastos del futuro. Dentro de un periodo futuro determinado, un presupuesto siempre tiene que estar determinado en un cierto periodo. El papel de los presupuestos de la planeación. Esta básicamente se puede decir que está hecha en dos, el proceso y el contenido. Bueno, en este caso vamos primero a hablar del proceso. Bueno, en este determina los escenarios y fija el contenido y el objetivo. En el caso del contenido, ahí implica plan de mercados, plan de insumos y plan financiero. En el marco de referencia de los presupuestos, al desarrollar el presupuesto maestro, es necesario y fundamental que analicen las variables macro y microeconómicas que afectan a la empresa, así como su persecución en los presupuestos de operación y financiero. Las variables macroeconómicas o premisas son una serie de pautas económicas. Entre las principales premisas que deben de ser estudiadas se encuentra el crecimiento del Producto Interno Bruto del país y con los países que existen una relación comercial, así también como la inflación en México y con los países que se interactúan. Para analizar a la empresa, también podemos decir que para diseñar el presupuesto correcto es esencial analizar, conocer y evaluar las variables. Bueno, en los indicadores a presupuestar, en esto se encuentra una lista de indicadores que el grupo directivo de una empresa debe presupuestar y a su vez monitorear mensualmente para que el presupuesto logre una misión. Bueno, a continuación le mostraré, ahí en la diapositiva se ve la lista, que son ingresos, utilidad de operación, activos promedios en operación, margen de ventas, rotación de inversión, tasa de rendimiento sobre inversión, porcentaje de capacidad utilizada, porcentaje de crecimiento de volumen, días de inversión en capital del trabajo, valor económico agregado, intervenciones aprobadas, flujo de efectivo de operación, compromisos de bancos acreedores y principales estrategias para el año, entre otros. Y bueno, les daré las características de un sistema presupuestal. Para analizar cualquier sistema presupuestario debe tenerse siempre bien presente su fin
último. Por ello, se recomienda que debe lograr flexibilidad, de modo que de esa forma pueda llevar a cabo las actualizaciones de los planes. También de esa manera para que pueda facilitar el control administrativo, de manera que la dirección y su equipo puedan verificar los planes que se están llevando a cabo. También para facilitar la autoevaluación de cada una de las áreas y cuantificar los objetivos y metas del presupuesto maestro. El presupuesto a corto plazo debe ser parte del presupuesto a largo plazo. El nivel ejecutivo de la dirección debe presentar indicadores. La elaboración del presupuesto puede fundamentarse mediante un enfoque contable o administrativo. La diferencia entre uno y otro es que igual a la que existe entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Bueno, estos, como podemos ver en el esquema, está conformada por 5 pasos. El paso número 1 es elección de periodos, el segundo es organización para la preparación, el 3 es ejecución de los presupuestos, el 4 es control del presupuesto y el 5 manual del presupuesto. En ventajas y los limitantes del presupuesto. Bueno, las ventajas son que motiva a la alta gerencia para que defina actualmente los objetivos básicos de la empresa. También propicia que defina una estructura adecuada determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. Cuando existe la motivación adecuada, se incrementa la participación de los niveles de la organización. Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. Facilita la administración, facilita la participación e integración de las diferentes áreas de la compañía. También obliga a realizar un autoanálisis periódico, así como también facilita el control administrativo. Sin embargo, como toda herramienta, el presupuesto tiene ciertas limitaciones. Para entrar más de lleno, esta se basa en limitaciones que obliga a la administración a utilizar determinadas herramientas estadísticas y también debe ser adaptado constantemente a los cambios. Y también de cierta manera su ejecución no es automática. Bueno, en el presupuesto maestro, este consiste en un conjunto de presupuestos que buscan, por un lado, la determinación de la utilidad, la pérdida que se espera tener en el futuro y por otro, formular estados financieros presupuestados que permitan al administrador tomar decisiones sobre un periodo futuro en función de planes operativos para el año venidero. El presupuesto maestro está integrado básicamente por 2 áreas: el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Antes de estudiar estas etapas, básicamente se debe integrar el presupuesto en una operación, el cual se debe considerar a cada presupuesto. Ese debe ser elaborado a precios corrientes, es decir, que debe llevar a pesos de acuerdo a la inflación esperada, de tal manera que uno de esos objetivos básicos del presupuesto podrá desarrollar de otra manera. Sería posible dicha actividad. En el caso del presupuesto de operación, el presupuesto forma la primera parte de la realización de un presupuesto maestro y, como podemos ver en el esquema, el presupuesto de ventas, de ahí marca el presupuesto de producción, presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra, presupuesto de GIF y presupuesto de costos de ventas, así como también presupuestos de gastos de operación y el estado de resultados de presupuestado.
La realización de todos estos presupuestos deberán desembocar en la formulación de un estado de resultado presupuestado de la operación. Con eso queremos decir, sin incluir el presupuesto de los gastos financieros e impuestos. También es fundamental tener claramente el objetivo que se desea lograr en la empresa. Así como para eso también podemos realizar un estudio futuro para una demanda, apoyando ciertos métodos que nos garanticen objetividad. Bueno, en el presupuesto de ventas es fundamental determinar claramente el objetivo que se desea lograr en la empresa respecto al nivel de ventas en un periodo determinado, así como las estrategias que se desarrollan para lograrlo. En el presupuesto de producción, una vez que el presupuesto de ventas está determinado, se debe elaborar un plan de producción. Este es importante ya que él depende de todo el plan de requisitos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizan en el proceso productivo. En el presupuesto de necesidades de materia prima y de compras, el presupuesto trata de básicamente diagnosticar las necesidades de los recursos humanos, básicamente la mano de obra directa. También debe de dar una determinación del estándar en horas de mano de obra en cada tipo de empresa. De la línea que produce la empresa, así como la calidad de mano de obra que se requiere con la formación, cual se puede detectar si se necesitan más recursos humanos o si los actuales son suficientes. El presupuesto de gastos de fabricación indirectos debe elaborarse con la participación de todos los centros de responsabilidad del área que afectan a cualquier gasto productivo indirecto. Es importante que al elaborar dicho presupuesto se detecte perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de gastos indirectos, de manera que los gastos de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de producción previamente determinado y los gastos de fabricación fijos se planteen dentro de un tramo determinado de capacidad independientemente del volumen de producción presupuestado. Presupuestos de gastos de operación. Este presupuesto tiene más bien como un objetivo planear ciertos gastos que incurrirán las funciones de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias de su naturaleza. En la idea básica es determinar los diferentes niveles de la actividad. Se pueda elaborar el presupuesto de gastos de operación mediante el empleo del presupuesto flexible. En el caso de gastos de ventas presupuestado, se debe calcular la estructura de costos de producción basándose en lo siguiente: las ventas esperadas del periodo presupuestal, la política de inventarios de materia prima, el costo de mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, la política de inventario de productos terminados y el costo de utilidad asignado al producto. En el caso del cálculo de costo por unidad, hay dos formas de determinarlo: utilizando costeo absorbente o recurriendo al costeo directo, dependiendo de cuál método utilice. Y para concluir, en el estado de resultado, el presupuesto maestro está constituido por dos presupuestos, los cuales son el de operación y el financiero. El primero se refiere propiamente a las actividades de producir, vender y administrar una organización, que son las actividades típicas mediante la cual la empresa realiza su misión de ofrecer productos o servicios a la sociedad. Dichas actividades dan origen a los presupuestos de ventas, de producción, de compras, de requisitos de materia prima, de mano de obra,
de gastos indirectos de fabricación, de costos de venta y de gastos de operación. Estos a su vez se resumen en un rector que permite a la administración conocer hacia dónde se dirigirán los esfuerzos de dicha compañía, lo cual se logra a través de estados de resultados presupuestados. Bueno,